igual los últimos 7 años trabajando en el espectáculo fue puramente en noticieros. Ya a lo último yo sabía que tenía muchísimas ganas de incursionar en lo que era la información. Empecé primero como panelista, después como panelista empecé en noticieros. El primer noticiero que me tocó hacer fue con Mauro Viale, después con Martín Lieberman, y los últimos 7 años en los medios de comunicación fue dando noticias, y eso fue lo que a mí me gustaba mucho. Pero la realidad es que también te tengo que ser honesta y que la criminología también tiene mucho que ver, y porque hay una cuestión consciente e inconsciente. Todo lo que te conté es consciente. La cuestión inconsciente tiene que ver con una historia familiar que me acompaña detrás, que es, yo soy hija de una mujer en la cual sufrió agresión sexual intrafamiliar. A mi mamá, el padrastro, la segunda pareja de mi abuela, el padrastro, la viola desde los 5 años de edad hasta los 13 años de edad. Y después se replicó incluso entre hermanos. Yo esta situación me la entero a los ya 15 años míos, cuando a mí me sucede alguna situación, me sucedió alguna situación leve, mucho más leve claramente que lo que vivió mi madre con el padre de una amiga del colegio, que yo se lo comento a mi mamá, y ahí es que mi mamá, un poco para generar empatía, ella quiso compartir conmigo esta historia que hasta ese momento yo no sabía nada, en función de... ¿Qué edad tenías cuando te lo contó tu mamá? Y yo tendría 15 años, porque la situación que yo viví fue a los 8, y no me animé a decir nada, ni me animé a hablar, y hasta los 15 años que decidí contárselo, y ella, para generar un poco de empatía con esta situación que yo había relatado, decidió ella contarme su historia. Y bueno, entonces, y para mí fue algo muy fuerte, ¿no? Porque la verdad es que ahí empezó en mí esta cosa de, por un lado, cuánto más amorosa hubiera sido mi madre si no hubieras pasado todo lo que pasó. Porque en virtud de haber sido y de ser una víctima de violación intrafamiliar, no una persona que compartía sangre, porque era su padrastro, no tenía relación directa de sangre, su vida se modificó por completo, su personalidad se modificó por completo, la relación con sus vínculos se modificó, e incluso la relación con sus vínculos familiares y con sus propios hijos. Entonces digo, ¿cuán distinta hubiera sido mi relación familiar con mi mamá, y cuánto más amorosa hubiera sido mi mamá si no le hubieran arruinado su infancia? Porque claramente lo que sucede no queda en la víctima principal, sino que se traslada a las generaciones que vienen, se trasladan a los hijos, a los nietos, porque ya no son quienes eran o quienes podrían haber sido. Entonces, esa situación llevó a mi mamá a ser una persona sumamente extremadamente dura, y con una dureza tal que yo sufría mucho. Entonces, mi mamá hizo lo que pudo con lo que le tocó transitar en la vida, y siempre, y ella por supuesto me pidió perdón y me dijo que la verdad que no era su intención lastimarme, como lo hizo muchas veces, pero que ella no se ha dado cuenta. Yo por supuesto la perdoné, la disculpé, mi madre está viva hoy, ¿no? Pero digo, hizo lo que pudo con lo que le dio la vida. Y ella, lo que le sucedió lo confesó recién a los 40 años, ¿no? Situación que genera un quiebre muy grande en toda mi familia. Hoy toda mi familia está fragmentada producto de esa situación que no solo le tocó vivir a mi madre. Cada uno de sus hermanos, que son 5, viven cada uno en una provincia distinta, literal. Y fue muy duro para mí ser hija de una víctima de violación por todo lo que sucedió después en sus formas, en sus maneras, fue durísimo. Y eso a mí me llevó a pensar también el hecho, esto que te decía, por un lado, cuán distinto hubiera sido mi madre, y
cuánto más amoroso hubiera sido si no le hubiera sucedido lo que le pasó. Entonces empecé a pensar, porque claro, cuando existen las agresiones sexuales y no se detectan, no se hablan, o no están con un tratamiento adecuado para llevar adelante la situación, es muy difícil. Entonces yo decía, a mí no me alcanza, yo siento que ya las penas privativas de libertad a mí ya no me alcanzan, esto está perfecto del 8 al 25 años, sí, pero sabemos que las condenas tienen salidas transitorias, sabemos que a veces la pena perpetua no es efectiva. Entonces a mí eso me llevó a pensar, yo necesito ir al momento anterior a que se cometa el hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Más allá de la mera letra fría de la ley. Y eso es un poco todo lo que, por eso te digo, era como una respuesta larga y amplia en virtud de mucha historia alrededor. Entiendo. Y como mamá, porque a vos me contás que también te tocó vivir un episodio menor y también fuiste hija de una mamá que por ahí, por todo lo que le pasó, no te pudo dar por ahí el afecto o situaciones que vos para ahí necesitabas. ¿Cómo lo manejaste para que vos como mamá pudieras no repetir ese esquema o sea, vos con tu hija? Bueno, en primer lugar porque siempre supe que yo me quería convertir en la madre que hubiera necesitado que sean conmigo. Fueron padres presentes, tuve a mis padres presentes, quiero decir, al menos con el segundo matrimonio de mi mamá, porque mi mamá se casó a los 18 años, después se divorció de mi padre biológico, que incluso creo que tengo una charla pendiente con mi padre biológico para poder intentar acercarnos nuevamente. Pero ese rol hasta acá lo había cubierto el segundo matrimonio de mi mamá, mi padrastro. Y yo traté, primero, mi profesión me ayudó mucho a mí a poder detectar cuáles eran los problemas y los conflictos y las situaciones por las que había vivido mi mamá. A poder detectarlos, a poder entenderlos, porque dentro de la criminología nosotros también estudiamos, y criminalística, estudiamos muchísimo lo que es, sin usurpar otras profesiones, pero tenemos que aprender de psicología, vemos psiquiatría, vemos análisis del comportamiento de la conducta humana. Entonces pude detectar y entender lo que le había pasado a ella. También hubo un momento en el que hice terapia por otras cuestiones, y por supuesto el tema se abordó. Y no hice mucha terapia, hice 2 años. La realidad es que me hubiera encantado seguir haciendo, pero la psicóloga un día me dijo, mira, Vane, la realidad es que no tenés por qué seguir estando acá. Yo ya tengo que pasarlo a la obra social y honestamente te digo, yo te tengo que dejar ir porque no hay motivo para que sigas viniendo. Yo la verdad que estaba, viste, como me gustaba.